Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Muy bien, Gracias, mis amados hermanos. Muy buenos días. Buenos días para todos, para todas. Muchas bendiciones. También a los hermanos, amigos que nos siguen por el YouTube y siguen estas lecciones también en nuestras redes sociales. Les agradecemos por estar con nosotros. Hoy vamos a reanudar nuestra lección de Santiago. Entramos ya, hermanos, al último capítulo de esta corta carta. Suena parecido, ¿no? Corta carta, pero es diferente. Vamos a entrar al último capítulo, hermanos, de Santiago. Vamos a estar en el capítulo 5, versículos 1 al 11, si Dios lo permite, hermanos. Pero antes vamos a hacer un muy ligero repaso específicamente del capítulo 4, versículo 17, que fue la última clase que tuvimos. Versículo muy conocido, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, perdón, versículo 17. Creo que aquí fue donde quedamos la última lección, sin embargo, no tuvimos mucho tiempo para hablar de ese versículo. Y hoy quisiera mencionar que el pecado de omisión, como algunos lo han llamado, puede ser uno de los mayores pecados que algunos de nosotros podamos cometer. Hay muchos que me han dicho a mí, no es necesario ir a la iglesia para estar bien con Dios. No es necesario hacer el bien. O me han dicho a mí, yo no le hago mal a nadie. No le hago mal a nadie. Estoy en mi casa, tranquilo, no molesto a nadie y que nadie me moleste a mí. Y eso es suficiente. Error. Santiago nos está diciendo acá en el capítulo 4, verso 17, que hay que dejar de hacer lo malo, pero también hay que hacer lo bueno para estar bien delante de Dios. Creo que un buen comentarista de este versículo 17 hace mención a precisamente Mateo capítulo 25 en la parábola de los talentos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que a uno se le dio 5 talentos, los puso a trabajar y los multiplicó? A otros se le dieron 3 talentos, los puso a trabajar y los multiplicó. Sin embargo, al que recibió solamente un talento, cuando el Señor viene a pedirle cuentas, le dice, siervo malo y negligente. Esta palabra negligente literalmente significa perezoso. Es decir, note, este hombre o este patrón, este jefe, este señor, viene y le dice a su siervo, has sido perezoso, has sido negligente, por lo menos hubieses dado ese dinero, ese talento a los banqueros y hubieses ganado un interés. Es decir, hermanos, ¿cuál es la exhortación para este hombre que recibió un talento y no hizo nada? Precisamente eso, que no hizo nada. Es decir, la reprensión no viene porque ese hombre haya mal utilizado el dinero o lo haya gastado para deleites o lo haya gastado para su propio beneficio. No, esa no es la condena. Note que él no hizo nada malo. No hizo nada malo, o sí, no hizo nada malo. Simplemente no hizo nada y recibió la exhortación de su Señor. Así que me pareció interesante este comentario porque todos tenemos la responsabilidad de hacer siempre
lo correcto. Y Santiago dice, si sabemos hacer algo que es bueno y no lo hacemos, pues también nos es contado como pecado. Me pareció muy importante porque esta diapositiva fue donde terminamos la última clase. A Satanás no le importa que seamos buenas personas mientras dependamos de nosotros mismos. Sin embargo, Dios quiere que hagamos lo correcto por la razón correcta y que respetemos sobre todo la cruz. Como dije, hermanos, esta será la penúltima lección. Solo nos resta la clase de hoy y de la próxima semana y terminamos el libro de Santiago. Vamos a estar versículos 1 al 11. Si gustan, me acompañan y lo leemos en una sola fracción y después vamos a meditar en ella. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho, testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Verso 3. Vamos a leer de nuevo el verso 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Verso 7, verse 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy bien, hermanos, esa es la lectura en la cual vamos a estar tratando de ocupar el resto de esta lección. Esta lección tiene por título, hermanos, dame paciencia y dámela ahora. Un pequeño bosquejo de lo que hemos leído está en la presentación, versículos 1 al 6. Vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Quién es el centro de nuestro universo? ¿O qué es el centro de nuestro universo? Versículos 7 al 12. Vamos a hablar de paciencia, paciencia, paciencia. El capítulo 5, hermanos, prácticamente podríamos decir que es una continuación en contenido de lo que el capítulo 2, 3 y 4 nos han mencionado. En estos capítulos hablamos de la hipocresía, hablamos de la sabiduría terrenal, hablamos de la importancia de orar por nosotros mismos y en nuestras oraciones excluir a los demás. Hablamos que en ocasiones dejamos a Dios por fuera de nuestros pensamientos, dejamos a Dios por fuera
de nuestras palabras y dejamos a Dios por fuera de nuestras obras. Hablamos también acerca de juzgar con malos pensamientos y también de blasfemias. Espero que estemos todos listos, hermanos, para desglosar esta lectura que hemos hecho hoy. ¿Quién es el centro de nuestro universo? ¿Quién o qué es el centro de nuestro universo? En el capítulo 2, versículo 4, ya Santiago había hecho una exhortación contra los ricos de ese tiempo. Estos ricos hacían acepción de personas. Por cierto, cuando llegaban ricos, adinerados a la iglesia, aquellos que gozaban de mucho dinero y mostraban sus lujos, dice que tenían muchos anillos, se les daba un lugar de preferencia en la iglesia, pero cuando llegaba un pobre, lo dejaban de pie en una esquina o le decían, siéntese aquí en el suelo, mostrando favoritismo entre las personas. Y nuevamente, en el capítulo 5, la exhortación es para los ricos de ese entonces. En el versículo 1 encontramos el peligro de confiar en las riquezas. Verse 1. The danger of trusting in our riches. Verse 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. A mí siempre me ha llamado la atención esa frase, no sé si es frase o expresión, y si los hermanos que están aquí, que hablan inglés, conocen un poco de historia, quisiera que la compartan conmigo. Esa frase que encontramos en los billetes acá en Estados Unidos, en Dios confiamos, en Dios confiamos. ¿Es realmente eso cierto? ¿Es realmente cierto para muchas personas en este país? ¿Realmente confían en Dios o confían en sus riquezas? I want you to share with me if you know the story, the history about it, that phrase behind the money, dollar bills. In God we trust. Is that even true today? I mean, for some people, it's true, but for the majority of the people in this country, I don't think that is true at all. I mean, they're trusting in their riches, but instead we need to trust in God. In verse 1, once again, because he already did it in chapter 2, James is talking against these rich people. Hey, you guys, you that are trusting in your riches, you are collecting for yourself miseries. Do you know the history behind that phrase in the bills? Okay. It's okay. I was just wondering when that phrase did really start. I mean, and I remember those times back in the 80s, probably when I was in elementary school in Costa Rica. Everyone in my country was talking um, about USA, great country, rich country. I mean, the American dream, right? The land blessed by God. And I think that was true because America used to be that way. They really trust in God, but maybe it's me, but I think some point in the time USA as a nation start falling because they are not trusting in God anymore, right? They are trusting in their riches and stuff. But again, probably I'm talking about different subject right here, but we're talking in church setting. We supposed to
trust in God and not in our riches. But that was not the case with these brethren, because they were brethren. Estos a los cuales Santiago les habla en el capítulo 5, hermanos, eran hermanos y eran hermanos adinerados. Pero como vamos a ver el resto de la lectura, eran hermanos adinerados que hacían lo incorrecto delante de Dios. Ellos confiaron en sus riquezas al punto que Santiago dice, ustedes están acumulando tesoros, están acumulando tesoros para ustedes. Versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Verses 2 and 3. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Quiero que hablemos un momento acerca de acumular. Realmente no sé cuál es la palabra en inglés. Me ayuda, hermano Nathan. Tengo una idea de esta palabra acumular. Mientras el hermano me ayuda con esa palabra, ¿han visto ustedes, no sé si es en Home and Health, the TV show about these people that is getting too much stuff in their houses that it's very hard for them to even walk inside of their houses because they have too many things. It's a TV show. I think it's Home and Health. That one. That's the word. That's the word I'm looking for. Can you say it again? Hoarding. Okay. Esa es la palabra en inglés para acumulador. ¿Qué les estaba mencionando a los hermanos de este programa de televisión que pasan en Home and Health de los acumuladores que tienen tanto en su casa que es incluso difícil para ellos caminar? It's interesting. That TV show, I really don't know is that's true or it's just a TV show, but it's shocking. These people it's terrible, right? Mhm. Brother Nathan, now that you are making that comment, I want you to please read for us the last part of verse 3, because I'm interested in what the English version said. Can you repeat that again? Store. Okay, that's basically the same concept, right? Storing or accumulating stuff. These brethren were doing that. They were, if this is the best or easiest way for me to say it, they were buying stuff, like buying and buying. It's interesting to me that James mentioned clothing in verse 2. I mean, do you consider your clothes as a treasure? Es interesante para mí que Santiago menciona la ropa. La ropa es para nosotros un tesoro, hermanos. Les dice en el versículo 2, sus riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Cierto o no que a veces tenemos ropa en nuestro closet que no utilizamos y cuando decidimos ponerla o sacarla para ponérnosla, ya está comida, está llena de huequitos, está comida por la polilla? ¿Tienen ustedes ropa
en su closet, su ropero, ropa que no utilizan, pero parece como que le tenemos un valor sentimental a esa ropa, porque antes nos quedaba bien, pero como hemos ganado algunos kilitos, algún peso de más, tenemos la esperanza de que algún día vamos de nuevo a adelgazar y a ponernos esa ropa. Quizás parece absurdo para nosotros esto que estoy diciendo, pero hay personas así, que acumulan. Y cuando hablamos de acumular es tener un montón de cosas que no utilizamos. Algo que me ha llamado la atención, nada personal, nada personal, hermanos, pero algo que me ha llamado aquí la atención en los Estados Unidos es que las personas no utilizan el garaje de los carros, no lo utilizan como garaje para carros, sino que lo utilizan como un aposento más para guardar cosas, herramientas, eh, un sinnúmero de cosas, porque tienen tanto que ya no tienen espacio, entonces es mejor dejar el auto afuera y utilizar la cochera, el garaje para guardar cosas. ¿No es cierto? Dice la hermana, ¿cuándo vamos a empezar a parquear el carro en el garaje? Porque es cierto. He encontrado, y de nuevo no es nada personal, es solamente un comentario, he encontrado interesante en muchos casos que las personas eh, incluso compramos cosas, me voy a incluir, compramos cosas que no necesitamos, ¿verdad? Con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. Me encanta esa frase. Gastamos o compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas a las que no les importamos. Y es la cultura, ¿no? Entonces yo vengo a Santiago capítulo 5 y me doy cuenta que esto no es nuevo. Fue un problema en algunos de los hermanos en esta oportunidad. Hace mención acerca de acumular, de confiar en las riquezas, de acumular riquezas. Yo no me imagino en ese tiempo cómo guardaban literalmente esas personas su dinero. Pero Santiago dice, vuestro oro y vuestra plata, no sé si se refiere específicamente a monedas, pero dice se están llenando de moho. El concepto que nosotros tenemos de guardar nuestros ahorros debajo del colchón de la cama. ¿Qué pasaría si guardáramos el dinero ahí? Se llena de moho, se llena de humedad, se echa a perder. Y todo en la vida es así, todo lo material que hoy está nuevo, que hoy está bonito, algún día se pondrá feo, algún día se va a depreciar. Qué absurdo. Muchos seres humanos no lo comprenden o no comprendemos qué absurdo es poner nuestra confianza en las riquezas y acumular riquezas cada día más. Uno de los problemas más grandes es lo que estos hermanos estaban haciendo con sus hermanos más pobres. Véalo en el versículo 4. El peligro, verse 4, el peligro de ganar riquezas de la manera equivocada. Sí, ellos eran ricos, pero ¿cómo se habían ganado esa riqueza? ¿Cómo se la habían ganado? Vea lo que dice el verso 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Han ustedes tenido en alguna ocasión un jefe, un patrón que ha sido injusto, que no les ha pagado lo que ustedes han trabajado, lo que ustedes se merecen? Bueno, adivine qué. En este tiempo, estos hermanos, hijos de Dios, habían ganado su riqueza a costillas o a costas de los más pobres. Es decir, sus empleados habían trabajado y sencillamente
ellos no les habían pagado su salario. ¿Puede imaginarse usted o creer esto de un hermano? Pues ellos lo hacían. Lea conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15. Please go with me to the Old Testament, book of Deuteronomy, chapter 24, verse 14 and 15. Here's the law of God regarding this subject. Deuteronomio 24, 15 y 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día, verse 15, en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Vea la ley. La ley del Señor le decía a estos hombres, cada día, el jornal se refiere al pago diario, en este caso, de los jornaleros, del trabajador. Había un pago diario establecido. Los dueños de propiedades, los amos, debían pagarle su salario a sus empleados cada día. El Señor dice, porque son pobres, y hágalo porque si no, ellos van a orar a mí con respecto a tu pecado. ¿Adivinen qué? Hermanos, estos hermanos de los cuales Santiago escribe, olvidaron esta ley y dejaron de pagarle a sus empleados. Claro, sus empleados trabajaban para ellos obtenían toda la ganancia, se estaban haciendo ricos a costillas de los pobres. Y por eso Santiago dice, en el final del versículo 4, sus oraciones o sus clamores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ojo con eso, peligro de ganar riquezas de la manera equivocada. Verso 5. Dos pecados encontramos en el versículo 5. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y has sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Dos pecados en el versículo 5. El primero, hermanos, vivir una vida vacía y sin sentido. Y el segundo pecado, vivir una vida desperdiciada. ¿Sabe para qué vivieron esos ricos? Para engordarse. Es lo que dice el texto. Esos ricos vivieron para engordarse, sin importarles absolutamente nada más. El término que se utiliza acá, en el versículo 5, habéis engordado vuestros corazones. Again, one more time, I'm interested in English version. Verse 5, Brother Nathan, please. Can you explain that verse for me in your own words? What do you understand? The the reason I'm asking you is because the Spanish translation uh, mentioned basically the concept of eating too much and you're getting fat, and that was the way these people lived. And I'm just curious if that's the same context in English words. Okay, same thing. Okay, good. Hermanos, esto es importante.
Voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto cómo comen las vacas, cómo comen los cerdos. ¿Han visto ustedes a un cerdo comiendo? El cerdo está ahí comiendo, come y come y come y come y come. Y come tanto que se está engordando y engordando. Pero el cerdo no come pensando, si me engordo mucho, me van a matar. Las vacas igual, el ganado, comen, 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 comen. Ellos no están pensando, oh, si me engordo mucho, me van a matar. Pero todos sabemos que cuando el cerdo ya está en su peso, que ya está listo, ¿qué dice el dueño? Ya está lo suficientemente gordo, ya comió bastante, lo vamos a matar. Es decir, los animales comen sin preocuparse de que los van a matar. Qué excelente ejemplo de vida, porque estos ricos parece que vivían así. Vivían solo para adquirir, engordar sus corazones y Santiago dice, por eso es que dice, engordan sus corazones como en día de matanza. Es decir, atesoraron tanto para ellos y se olvidaron que algún día el Señor vendrá en su juicio. Es como la parábola del rico, ¿no? Que dice, oh, tengo tantas posesiones, voy a crear unos graneros para guardar, voy a hacer bodegas para guardar todos mis bienes. Y el Señor le dice, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has ganado, ¿para quién será? No hay nada de malo en tener riquezas. Yo creo que grandes hombres de Dios fueron ricos. Uno de ellos fue Abraham, un hombre muy rico. No hay nada de malo en ser bendecido por Dios y tener riquezas. Lo malo es confiar en las riquezas, poner esa confianza en las riquezas al punto de olvidarnos de Dios. El verso 6, yo personalmente creo que se refiere a Jesús. Dice Santiago a ellos, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Creo que es una clara mención a nuestro Señor Jesucristo y al peligro de abusar de las riquezas. ¿Algún comentario hasta acá? Si no, pasamos a la siguiente sección, versículos 7 y 8, versos 7 and 8, donde vamos a ver o hablar ahora acerca de la paciencia. Paciencia. ¿Quién o qué es el centro de nuestro universo? Vean las dos primeras palabras del versículo 7. Por tanto, es decir, una conclusión de lo que ha dicho anteriormente. Como ya ustedes están viviendo de esta manera, y esta manera es incorrecta, ahora, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tenemos que ser pacientes en nuestro trabajo. En 4 ocasiones, por lo menos, dependiendo de la traducción, en 4 ocasiones Santiago menciona en esta parte la palabra paciencia. 2 veces en el versículo 11, de nuevo, dependiendo de la traducción. Yo pregunto, hablando acerca de los agricultores, después que un agricultor siembra la semilla y la riega con agua, ¿qué más puede hacer el agricultor para esperar o poder recibir los frutos? ¿Qué más puede hacer para recibir los frutos? Tener paciencia, ¿sí o no? Esperar, esperar que llueva
Esperar que los días pasen, esperar que la planta crezca, esperar que la planta dé su fruto. Es decir, hermanos, no hay nada que el sembrador pueda hacer después de sembrar, simplemente esperar. A mí me parece fascinante este ejemplo porque lo menciona acá Santiago. Les dice primero, hermanos, sean pacientes. Si yo les digo a ustedes esto esta mañana, hermanos, sean pacientes. Es muy fácil decirlo, pero en la práctica es difícil. Y por eso Santiago utiliza un ejemplo que creo que ellos comprendían y le dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cómo? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia. ¿Qué puedo yo hacer para que llueva? No está en mi poder que llueva. Es decir, debemos ser pacientes aceptando que hay cosas que están fuera de nuestro control. Yo quisiera que lleguen muchas cosas a mi vida hoy. Las quiero ya, Señor. Yo quiero 50, 60, 100 miembros en esta congregación. Y me desespero porque yo lo quiero hacer, yo lo quiero tener aquí. 100 miembros, 100 personas en esta congregación. Y el Señor constantemente me dice, ten paciencia. Estoy en el proceso de sembrar y necesito paciencia, confianza en el Señor, que algún día esto sucederá. Pero no hay nada que yo pueda hacer. No está en mi control. El Señor me dice todo el tiempo, eso no depende de usted. El crecimiento depende de mí. Así que paciencia en nuestro trabajo. Dame paciencia y dámela ahora mismo. Es lo que a veces decimos. Verso 9. Se nos empieza a acabar el tiempo. Verso 9. Verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Paciencia unos con otros. ¿Quién levanta la mano y se declara culpable de esto? ¿Quién de los que estamos aquí en alguna ocasión nos hemos quejado contra un hermano o contra una hermana? Todos, ¿no? En alguna medida nos hemos quejado contra alguien. A mí me llama fuertemente la atención cómo la palabra de Dios en varias páginas, especialmente del Nuevo Testamento, nos llama a hacer las cosas sin quejarnos. Filipenses, capítulo 2, versículo 14, debería ser una regla de vida para nosotros en la iglesia. Y note que esto es un mandamiento. Filipenses 2, 14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Es decir, en la iglesia del Señor no debemos, no podemos estarnos quejando todo el tiempo, los unos de los otros. El Señor dice, sean pacientes unos con otros. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que no seamos condenados. Si usted todo el tiempo se está quejando de mí, si yo todo el tiempo me estoy quejando de usted, estamos trayendo condenación para nosotros mismos. Verso 10. 10 y 11 para ser específicos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
ser pacientes en medio de las pruebas. ¿No les parece interesante a ustedes, mis hermanos, cómo Santiago habla de este concepto de la paciencia? Todos en alguna medida necesitamos paciencia. Puede que usted necesite paciencia en el trabajo, puede ser. Puede ser que necesite paciencia para con las personas que están a su alrededor, los hermanos de la iglesia. O puede ser que usted necesite paciencia en este momento en sus tribulaciones. Yo creo que por eso Santiago les dice a estos hermanos, recuerden el ejemplo de aflicción y de paciencia de todos los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. Y de todos ellos, ¿cuántos profetas sufrieron? ¿Cuántos profetas tuvieron paciencia? Es más, incluso el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, sufrió y tuvo paciencia. Pero de todos ellos, y quisiera escuchar un par de comentarios, ¿por qué creen ustedes que de todos ellos específicamente escogió a Job para darles un ejemplo a ellos? En el versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que el Señor es misericordioso y compasivo. ¿Por qué Job? ¿Por qué Job? ¿Algún comentario? ¿Por qué no mencionar a David? ¿Por qué no mencionar a Abraham? ¿Por qué no mencionar al mismo Jesucristo? ¿Por qué Job? Porque es una historia maravillosa, ¿no es cierto? Era un hombre recto, justo delante de Dios. En un mismo día, perdió su casa, sus animales, sus siervos e incluso a su familia. En un mismo día. Muchos de nosotros nos hubiésemos puesto a llorar, hubiésemos comenzado a reclamarle a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Hubiésemos comenzado a debatir con Dios. Sin embargo, este hombre Job dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Bendito sea el nombre de Dios. Wow. Paréntesis. Yo estaba pensando en este concepto y dije, ¿por qué Dios o Satanás no le quitó a Job a su esposa? Piense por un momento. O sea, le quitó su casa, sus siervos, sus hijos, todo, menos su esposa. ¿Por qué? Parte de la prueba, dice el hermano. No, me pareció interesante a mí. Y yo después dije, esto es Cristian, ¿no? Esto es Cristian pensando, filosofando. Matar a la esposa de Job hubiese sido matarlo a él. Son una sola carne, una unión especial. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Me pareció interesante eso, porque le pudo haber quitado a su esposa también el mismo día, sin embargo, no lo hizo. Cuando ella le dice a Job, ya me salí de Santiago, pero hermano, cuando ella le dice a Dios, maldice a Dios y muérete, es el mismo concepto. ¿Qué hubiese pasado si Job maldice a Dios y se muere? Se hubiera quedado ella sola, sin su esposo. No sé, solo cosas que pasan por mi mente.
Pero me parece interesante que Santiago menciona a Job precisamente. Cuando usted va al final de Job, después de un largo recorrido de capítulos y demás, vemos cómo Dios finalmente bendice a Job de nuevo con el doble de lo que tenía. Tuvo más hijas, tuvo más hijos. Para poder hacer eso necesitaba a su esposa. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Y bendice a Job con el doble. Pero, ¿qué es lo que vemos a lo largo de toda la historia de Job? Paciencia. Paciencia de Job. Ojalá aprendamos de él. Porque yo quiero que muchas cosas lleguen a mi vida ya. El gobierno me dice hasta el 2027 le vamos a dar sus papeles. Yo quiero que el 2027 sea mañana. Y me voy a perder estos 4 años. ¿Cuántas bendiciones tendrá Dios para mí en estos 4 años? Y me las quiero perder para saltarme de una vez al 2027. O voy a ir a la playa el otro mes. Ya quiero que sea el otro mes para ir a la playa. Y me voy a perder todas las bendiciones que Dios tiene para mí este mes. ¿Me sigue? Por falta de paciencia a veces nos perdemos tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros reservadas cada día. Por eso el Señor dice, cada quien debe ocuparse del día de hoy. Cada quien preocúpese o ocúpese del día de hoy. El mañana es incierto. No sé por qué terminé hablando de esto, pero me ha parecido interesantísimo el tema de la paciencia. Será porque soy impaciente. Yo lo he dicho muchas veces. Yo soy de los que pone 1 minuto en el microondas y me quedo esperando a que termine. Y me parece 1 minuto, me parece una eternidad para calentar mi plato de comida. Entonces, cuando faltan 20 segundos, ya lo detengo y saco la comida. Ese soy yo. Por eso me impacta siempre el tema de la paciencia, es un tema importante para mí. Así que, bueno, espero lo sea también para ustedes. Vamos a quedar acá, hermanos, si no hay preguntas o comentarios, y la próxima semana retomamos en el versículo 12 para llegar hasta el final del libro de Santiago. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Si no, terminamos aquí, hermanos. Hasta la próxima semana.